Muy buenas tardes, doctor. Le agradecemos sinceramente por su presencia en esta entrevista que tiene como propósito profundizar en el trastorno mental de gran relevancia, que es la clínica y la social, específicamente en la esquizofrenia. Como estudiantes de psicología clínica comprendemos que este trastorno representa uno de los desafíos más complejos de la salud mental, tanto por su impacto funcional como por el estigma que conlleva. Según datos de la Organización Mundial de la Salud en 2022, se estima que alrededor de 24 millones de personas alrededor de todo el mundo viven con esquizofrenia. Se trata de un trastorno mental grave que afecta profundamente la manera en que una persona piensa, se siente, se comporta y se relaciona con su entorno. Durante los próximos minutos expondremos algunos aspectos clave para este trastorno. Al finalizar le formularemos una serie de preguntas que nos ayudará a comprender mejor el abordaje clínico y desde una experiencia como psiquiatra. Perfecto. Bien. Primero que nada, vamos a exponer lo que es el concepto de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psicótico crónico y debilitante que interfiere en la capacidad que tiene una persona para distinguir la realidad, pensar con claridad, manejar emociones, tomar decisiones y relacionarse con las demás personas. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico para Trastornos Mentales, o conocido como el DSM-5, este trastorno se manifiesta a través de síntomas positivos, síntomas negativos y cognitivos, que suelen persistir durante al menos 6 meses y que deterioran significativamente el funcionamiento social, ocupacional o personal. Cabe destacar también que la esquizofrenia no implica una doble personalidad como erróneamente se cree, sino que es una disfunción generalizada en las funciones mentales superiores. Además, se trata de una condición heterogénea que requiere de un enfoque diagnóstico y terapéutico personalizado. Listo. También es importante saber en cuanto a la etiología el hecho de señalar que la esquizofrenia como tal tiene también un origen multifactorial. Dentro de esto nos dice que los estudios indican que existe una predisposición genética bastante significativa y bueno, aquí en realidad intervienen lo que son los factores neuroquímicos, los neurodesarrollativos, ambientales, psicosociales. Nos dice que según Ripke y sus colaboradores en el 2014 existen al menos 108 loci genéticos asociados a lo que es el riesgo de padecer esquizofrenia. El hecho de tener un familiar de primer grado con este diagnóstico eleva mucho más el riesgo de hasta un 10%. Dentro de esto también, en el punto de vista neurobiológico, se ha demostrado también un desequilibrio en lo que es en la dopamina, principalmente en la vía mesolímbica, ya que aquí se ve alterado lo que son también neurotransmisores, como es el glutamato y la GABA. Además, también es importante recalcar que existen factores ambientales que se asocian mucho al desarrollo de lo que es este trastorno que pueden ser tanto complicaciones prenatales, el estrés psicosocial, el consumo de cannabis también de inicio temprano, la migración y el trauma infantil. Esta multiplicidad de factores evidencian una complejidad, sobre todo en el diagnóstico y también en el tratamiento de la esquizofrenia. Por otro lado, también es importante conocer el cuadro clínico de la esquizofrenia, ya que es fundamental para el diagnóstico y para el seguimiento del paciente. Este trastorno tiene una gran variedad de manifestaciones clínicas que suelen agruparse en lo que son tres dimensiones. Son los síntomas positivos, los síntomas negativos y los cognitivos. En cuanto a los síntomas positivos, estos se refieren realmente a manifestaciones que representan, pues bueno, un exceso o una distorsión de las funciones normales, es decir, que son experiencias que no están presentes en personas sin el trastorno. Entre los más característicos se encuentran lo que son las alucinaciones, sobre todo las auditivas, donde el paciente escucha voces y también puede comentar lo que hace, ay, perdón, donde el paciente escucha voces que usualmente suelen criticarlo o incluso darle órdenes. También son comunes, pues bueno, los delirios, especialmente los de persecución
También a esto se añade lo que es un pensamiento totalmente desorganizado, que se nota el lenguaje incoherente con asociaciones ilógicas y la dificultad para mantener realmente una conversación. En cuanto a los síntomas negativos, estos implican realmente lo que son una disminución o pérdida de funciones normales. Aunque muchas veces realmente estos pasan desapercibidos, suelen ser realmente discapacitantes a largo plazo y también más resistentes al tratamiento. Estos incluyen lo que es el aplanamiento afectivo, donde la persona muestra muy poca expresividad emocional, tanto en el rostro como en el lenguaje corporal. Y también es común la alogia, que es la pobreza del habla o realmente la dificultad para generar ideas espontáneas. En cuanto a los síntomas cognitivos, aunque tradicionalmente, pues bueno, se les ha dado menos visibilidad, hoy sabemos que juegan un papel clave en el pronóstico de este trastorno. Estos síntomas afectan realmente funciones mentales superiores como la atención sostenida, la memoria de trabajo y también, pues bueno, lo que es la flexibilidad y también, como dije, o sea, las funciones ejecutivas, lo que es para la planificación y la toma de decisiones. Ahora bien, también es importante aclarar que, pues bueno, el curso clínico de la esquizofrenia no es igual en todos los casos, ya que hay personas que desarrollan el trastorno de lo que es forma lenta, con síntomas negativos predominantes desde edades tempranas. Y también es importante tener presente que incluso con un tratamiento adecuado, tanto como es farmacológico como psicoterapéutico, muchos pacientes siguen presentando síntomas residuales, sobre todo lo que se refiere a los síntomas negativos y cognitivos. Bien, ahora continuando con la exposición de mi compañera, voy a hablar sobre la evolución del trastorno. Respecto a la evolución, la esquizofrenia presenta un curso clínico muy variable. Este generalmente inicia en la adolescencia tardía o se da también en la adultez temprana. Es más común esta que se dé en varones entre los 18 y 25 años y en mujeres se da alrededor de los 25 a los 35 años. Este trastorno puede transitar por distintas fases, de las que voy a hablar a continuación. La fase prodrómica es en la que se presentan síntomas inespecíficos como la ansiedad, el aislamiento o las dificultades escolares. La fase activa presenta aparición de síntomas psicóticos intensos y la fase residual es la disminución de los síntomas positivos, persistiendo síntomas negativos y deterioro funcional, como ya lo había comentado mi compañera anteriormente. Bueno, aunque la esquizofrenia es una condición crítica, existe una esperanza significativa, ya que entre el 20 y el 25% de los pacientes llegan a lograr una recuperación funcional significativa. Esto va a variar dependiendo del tipo de esquizofrenia que tenga el paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, digamos, la esquizofrenia o la intensidad de la esquizofrenia va a notarse más en cuanto sea su aparición, como ya mencionaron. Mientras más pronto aparezca, más intensa va a ser, y mientras más se demora en aparecer, menos intensa va a ser. Asimismo, también los pacientes con el tratamiento adecuado llegan a lograr lo que es una recuperación funcional. Esta integración o reintegración a la sociedad y mejora en la calidad de vida se debe ya sea al tratamiento o cómo responda a este. Sin embargo, este camino está plagado de obstáculos importantes, ya sea por la falta de adherencia al tratamiento. Esto usualmente es debido a la naturaleza de la enfermedad o a los efectos secundarios de la medicación, o también a la falta de información sobre la enfermedad. Y el persistente estigma social, que este se manifiesta en prejuicios, discriminación y autoestima hacia la persona, dificultando lo que es la búsqueda de ayuda, también asimismo su rehabilitación. Doc, empezando con las preguntas que se nos podría resolver. Em, ¿Cuáles son los principales criterios que usted considera elegir en un antipsicótico en un primer episodio? Bueno, lo que buscamos es que tenga un adecuado efecto, ¿no? Un adecuado efecto en los síntomas positivos, que son los que más generan inconvenientes en los episodios agudos. Los cuadros psicóticos agudos con mucha alteración del comportamiento y síntomas positivos es lo que genera la disfuncionabilidad y por lo que prácticamente la familia
o el paciente acude a la consulta. Entonces, el medicamento ideal es un medicamento que actúe netamente en los síntomas positivos en una menor dosis, en la menor dosis que podamos utilizar, con los menores efectos secundarios que el medicamento pueda tener y además de ello que tenga una facilidad en las tomas, ¿sí? Esos son los criterios que se eligen para poder nosotros iniciar un tratamiento antipsicótico. ¿Y qué estrategia se podría aplicar cuando a un paciente que padece de esquizofrenia no quiere tomar la medicación, por ejemplo? Ya, la colaboración familiar es lo fundamental, ¿sí? Si el paciente no colabora con la parte del tratamiento o no entiende todavía la naturaleza de la enfermedad, pues la colaboración familiar puede hacer que pueda administrar medicamentos vía oral que son más fáciles de manejo para administrarlo, qué sé yo, con las comidas o en forma de goteros. Entonces eso podría ayudar hasta que el paciente disminuya los síntomas positivos y con esto mejore la adherencia tratamiento. Si en realidad es muy complejo el manejo de fármacos por la dificultad en el paciente, debemos, si los síntomas son muy intensos, pensar en un ingreso, sería un criterio de ingreso, o ver la posibilidad del uso de medicamentos de depósito, de liberación prolongada, que nos ayuden en un manejo a largo plazo. Gracias por su respuesta, doctor. Ahora yo quisiera ir un poquito más a lo que es el tratamiento en sí. Bueno, considerando los distintos tipos de esquizofrenia, digamos como la esquizofrenia paranoide, como la presencia de síntomas específicos, ya sea como los delirios, la desorganización o síntomas negativos, y la forma en que cada tipo de medicamento responde, hacen que el tratamiento sea más o menos difícil para lograr que el paciente se recupere funcionalmente. Los antipsicóticos generalmente hacen un adecuado efecto en los síntomas positivos. Revierten completamente o casi completamente los síntomas positivos, pensamiento desorganizado, ideas delirantes, cuadros de alucinaciones, todo eso con los antipsicóticos los disminuimos. Es decir, mejora el paciente esta parte. Lo que no ayuda a disminuir son los síntomas negativos. Y claro, eso afecta muchísimo en la funcionalidad del paciente. Entonces, esta cuestión de los síntomas negativos, que es la desmotivación, la abulia del paciente, lo único que podemos realizar con ellos son la parte psicológica, el apoyo psicológico para que el paciente y familiares puedan integrarle al paciente en alguna actividad diaria. Listo, Doc, muchas gracias por las recomendaciones que nos dio en este momento. Lo que yo quisiera preguntarle es, más que todo de parte de usted, alguna recomendación que daría a un psicólogo clínico que trabaja con pacientes diagnosticados con esquizofrenia. La parte psicológica, el apoyo psicológico para que el paciente y familiares puedan integrarle al paciente en alguna actividad diaria. Listo, Doc, muchas gracias por las recomendaciones que nos dio en este momento. Lo que yo quisiera preguntarle es, más que todo de parte de usted, alguna recomendación que daría a un psicólogo clínico que trabaja con pacientes diagnosticados con esquizofrenia. Bueno, la terapia psicológica es fundamental, el que nosotros podamos hacer psicoeducación tanto a los familiares como al mismo paciente sobre la importancia de la adherencia al tratamiento es un trabajo arduo en la parte de pacientes psicóticos funcionales o pacientes psicóticos crónicos, como la esquizofrenia. Es que ustedes conozcan completamente cómo se desarrolla la patología, cuáles son los eventos que pueden generar recaídas, los eventos que generan que la enfermedad comienza a presentarse y los síntomas de alarma para que el paciente deba acudir o la familia deba tener una preocupación sobre el paciente es fundamental y que eso sea transmitido de una forma clara, adecuada, constante, mantenida hacia el paciente y hacia los familiares es fundamental. Eso como parte del diagnóstico. Como parte del tratamiento, la adherencia al tratamiento que ya hablamos anteriormente y la parte de psicoterapia conductual para que el paciente se integre a alguna actividad es lo más adecuado, debido a que ninguno de los antipsicóticos tiene injerencia sobre el actuar en los síntomas negativos, solo disminuye síntomas positivos. Parcialmente podrían mejorar uno que otro síntoma negativo, pero
no actúa adecuadamente. El que nosotros motivemos al paciente a realizar actividad física, a integrarse en la parte social, a realizar actividades recreativas, va a ayudar mucho a que el paciente tenga una adecuada actividad física. Muchos antipsicóticos generan además de sedación, generan alteraciones en el metabolismo de glucosa y de lípidos, pudiendo generar obesidad netamente y también alteraciones en la glucosa o en los triglicéridos y colesterol que van a generar mayor riesgo en la parte de salud del paciente. Entonces, el que nosotros motivemos al paciente a que haga actividad física adecuadamente es fundamental. Finalmente, doctor, desde su experiencia aquí en la ciudad de Cuenca, ¿qué casos más hay frecuentes o qué complejidades también hay en los casos que hay aquí en Cuenca? Sobre los trastornos psicóticos. Sobre los trastornos psicóticos, sobre los trastornos de esquizofrenia, por ejemplo, esquizofrenia residual, paranoide, todo ese tipo, ¿cuál es la más prevalente y qué complejidades tiene dentro de ese contexto cuencano? Bueno, eso va a depender en realidad sobre el ámbito en el que uno trabaje. Si uno trabaja en la parte pública, bueno, yo he trabajado en varios aspectos, ¿no? Ahora mismo trabajo únicamente en la parte de rehabilitación, de consumo y la parte privada, pero si trabajamos en la parte ministerial, los cuadros de esquizofrenia hebefrénica, indiferenciada y paranoide tienen una misma prevalencia, más o menos, un poco más alta la parte de esquizofrenia paranoide. En pacientes asegurados, en el IES, donde también estuve elaborando un tiempo, la prevalencia es, aunque más alta en esquizofrenia paranoide, esquizofrenia bifrénica también sí se visualizaba, tal vez entre un 70-30%, ¿no? Paranoide siendo la más alta. En la parte privada esto cambia radicalmente, uno ve mucho más cuadros de esquizofrenia paranoide e inclusive mucho más cuadros psicóticos secundarios a consumo. No esquizofrenia en sí mismo, son cuadros generados posteriores al consumo, que obviamente no es lo mismo que esquizofrenia, dado que las mismas sustancias, sea cual sea la sustancia, marihuana, cocaína o cualquier otra, pueden generar cuadros psicóticos, no es una esquizofrenia en sí mismo, a menos que el paciente ya haya tenido una predisposición o síntomas previos a lo que estaba pasando. Pero se ven mucho cuadros psicóticos secundarios a consumo en la parte privada, mucho menos esquizofrenia paranoide, de lo que se puede ver en la parte pública, y claro, esquizofrenia hebefrénica probablemente no se vea en la parte privada. Continuando con la última pregunta de cómo se puede trabajar con un paciente con esquizofrenia que ya ha creado una dependencia a los fármacos. Ya, eso es una idea completamente errada la que me acaba de decir usted. Generar una dependencia quiere decir que nosotros utilizamos una sustancia sin tener la necesidad de la misma. ¿Sí? La dependencia es un cuadro que se caracteriza primero por tolerancia y abstinencia y después por estos síntomas compulsivos de, de administrarse o de consumir cualquier tipo de sustancia. Por ejemplo, un paciente hipertenso no es dependiente al antihipertensivo. Necesita para disminuir los efectos negativos que pueden generar la enfermedad en su cuerpo. Asimismo, el paciente esquizofrénico no es dependiente a la medicación. No es que haya hecho un hábito o que cada vez vaya a necesitar más fármaco. Él necesita el medicamento para disminuir las complicaciones que tiene la enfermedad de base de él. Las sustancias que generan dependencia generan un placer innecesario, es decir, activan nuestro sistema de recompensa innecesariamente para que nosotros volvamos a consumir. Los fármacos utilizados en esquizofrenia, que son los antipsicóticos, no activan este mecanismo de placer. Entonces, es completamente erróneo decir que el paciente es dependiente al medicamento. No genera dependencia al medicamento. Lo que sí tenemos que intentar siempre es utilizar la menor cantidad de fármacos posibles por el menor tiempo posible. Claro, en la esquizofrenia no puede ser eh, que el fármaco vaya a ser suspendido, dado que la esquizofrenia es un cuadro psicótico a largo plazo que no tiene una cura, tiene un tratamiento y probablemente el paciente necesite para toda la vida. No porque sea dependiente, sino porque eso va a evitar que él tenga crisis psicóticas agudas. Y eso va a evitar que él se vuelva agresivo hacia sí mismo, hacia otros, o que no pueda realizarse en su funcionabilidad completa en su día a día. Oye, profesor, una de las creencias que se tiene o se Sí. percibe. Pero muy bien, gracias más bien por aclararnos la duda, que eso es algo muy importante. Eso ha sido todo, al menos por mi parte, nosotros agradeciéndole por esta entrevista y que nos haya podido ayudar. No sé si mis compañeros tendrán algo que aportar.
Sí, realmente reiteramos el agradecimiento por brindarnos sus conocimientos y más que nada por llegar al hecho de poder saldar las dudas que tenemos sobre ciertos mitos, como es la pregunta que mencionamos finalmente. Más que nada el hecho de conocer cómo es la esquizofrenia, la parte de los factores y lo que es muy importante también, la parte de la psicoeducación. Encantado, lo que pueda ayudarles.